Un buen día para viajar con Pablo Vázquez. Muy buenos días, Asturias. Una mañana más, bienvenidos al programa de RPA dedicado a la difusión turística, viajera, histórica, artística, gastronómica. Y es que todos los días son un buen día para viajar. Esta mañana vamos a movernos también un poco de punta a punta en Asturias y a modo de sumario podemos decir que nos vamos a acercar a Cangas d'Onís para visitar de cerca uno de sus monumentos más señeros y curiosos, y no me refiero al puente, pongo ahí una pequeña pista. Bueno, como comentábamos un poco en el sumario, vamos a viajar lo primero a Cangas d'Onís. Cangas d'Onís, es verdad que a nivel monumental, sin duda su imagen icónica es el puente romano, que en alguna otra ocasión seguro trataremos acerca un poco de su historia, pero no solamente en Cangas d'Onís tenemos ese puente, sino que hay otras obras importantes, y esta mañana, ahí en la zona del barrio del Contranquil, pegado ahí al río Güeña, en un pequeño montículo que le hace un poco sobresalir de lo que es el plano, se disfruta de esa pequeña silueta, de esa construcción de la cual vamos a hablar un poco esta mañana. Es la capilla de Santa Cruz, y que en este caso incluso a veces puede pasar un poco desapercibida, pero no lo debemos hacer. Para hablar de esta capilla tenemos a un gran amigo ya del programa que todos seguramente ya reconoceréis, Francisco Borge Cordovilla, que nos va a acompañar, nunca mejor dicho, en este viaje matinal a esa zona de Cangas d'Onís. Buenos días, Francisco, una vez más. Hola, buenos días, Pablo. Un placer tenerte aquí, sí, perfectamente. Oye, Francisco, estos días anteriores hemos estado un poco moviéndonos ahí con Foncalada y con Santa María de Naranco en la zona de Oviedo, pero bueno, hoy nos vamos a desplazar un poco y vamos a salir de la zona del confort de la capital y nos vamos a acercar un poco ahí al oriente de Asturias. Bueno, en este caso a la capilla de Santa Cruz, que cuanto menos es una construcción curiosa. Es verdad que ha tenido varias transformaciones, pero es un lugar ya un poco incluso emblemático por el lugar propiamente donde está edificada. Sí, porque se encuentra en la vega de Contranquil, en la confluencia de los ríos Sella y Güeña, y entonces ahí se supone que fue donde, dicen los cronistas historiadores de la época moderna, Ambrosio de Morales, Luis Afonso de Carballo, que fue donde se supone que Pelayo libró la batalla más grande contra los que le acosaban en Covadonga, ya en retirada, y entonces ahí se supone también que en un lugar cercano a esa vega fue donde fue proclamado Princeps, aunque las versiones cronísticas dicen que en realidad que había sido proclamado Princeps en 718, y ya se sabe que la fecha de la batalla en sí es controvertida. Fluctúa entre 718 y 722 en algunos autores. ¿Tú dónde la situarías más específicamente, Francisco? ¿Dónde crees que está? ¿Más cerca del 718, como se ha dicho muchas veces, incluso al nivel bibliográfico, o más cerca ya del 722? Bueno, si tenemos en cuenta, si la queremos hacer coincidir con la elección como príncipe de Pelayo, pues claro, habría que situarla en 718. De todas formas, es un tema que convendría tratar de corroborar de alguna forma, como previsiblemente la documentación no nos va a aportar nuevos datos, pues deberíamos tratar quizá de acotarlo mediante la arqueología. Lo mismo que mediante la arqueología se logró determinar que sí que es probable, aunque haya una confusión onomástica, que Munuza efectivamente, o vamos, el enemigo musulmán, había estado asentado, en la fortaleza de Gijón, puesto que se constata arqueológicamente una destrucción
digamos, muy súbita, un abandono muy súbito del lugar y una destrucción e inhabilitación previsiblemente por las tropas, digamos, leales a Pelayo, para que no pudiera ser reutilizado como fortaleza. Entonces, lo mismo que eso se ha constatado por la arqueología, después de las excavaciones de los sucesivos equipos de Carmen Fernández Ochoa, pues yo creo que lo mismo cabría hacer en la zona de Cangas de Onís, donde quizá la arqueología, en las zonas de posible residencia o influencia de Pelayo, Torrejón de Cangas, etcétera, pues quizá pudiera ofrecer algún matiz que, hombre, aunque es muy difícil, porque claro, hablamos de cronologías, de arcos cronológicos muy cortos, muy pequeños, pero quizá se pudiera aportar alguna noticia más de algún suceso relevante que hubiera podido tener lugar y que nos pudiera dar pues algún dato adicional a los muy lacónicos y escasos que tenemos a partir de la documentación. Oye, Francisco, te voy a sacar un poco de lo que es el tema específico de la capilla, incluso a lo mejor te pongo un poco en un compromiso. Sí. La figura de Pelayo, que ha sido siempre tan tratada, ¿no? Porque a nivel bibliográfico, madre mía, hay documentación, se ha escrito, se ha puesto ahí de todo, pero realmente, desde tu punto de vista, desde tu investigación, desde tu conocimiento, la figura de Pelayo realmente, ¿quién fue? ¿Quién era? Hombre, pues cabe decir lo primero que con total seguridad existió. Y luego, con total seguridad, era un personaje que tenía gran ascendencia en lo que era el territorio de la Asturias transmontana. Pero tal vez ya por nacimiento seguramente en la zona, o por posesión tal vez también de territorios y demás. Bueno, por posesión de territorio seguro, puesto que tenemos referencias documentales de posesiones de Pelayo en la zona central asturiana, y ese documento pues hace falta negarlo para constatar que fuera incierto. No, porque los lugares que se citan en el documento son ciertos, las iglesias que se citan en el documento se puede constatar a través de un rastreo documental que existen y que son ciertas, léase Santa María de Tiñana, y vamos a ver, los personajes legendarios no hacen testamentos ni donan edificios, ni se puede invocar, digamos, un parentesco con ellos para hacerse en procedimientos judiciales pues con posesiones. Entonces, si tú invocas un parentesco con un personaje que no existió, es muy difícil que tú te llegues a hacer con la posesión de un bien, como de hecho ocurre cuando Alfonso II, invocando que era bisnieto de Pelayo, se hace con la posesión de estos predios en Tiñana, que después serían donados por Alfonso III al presbítero Cisnando para que fundara o refundara o reconstruyera la iglesia de Santa María de Tiñana. Luego hay referencias documentales en documentos que son originales indiscutibles o copias de originales indiscutibles que citan claramente a Pelayo. Sí. Pues, léase el Testamentum de Alfonso II de 11 de noviembre de 812 a la iglesia de San Salvador de Oviedo, donde citan como caudillo de la rebelión, digamos, del inicio del resurgimiento de la nación goda y cristiana. Y habla separadamente de Astures y de cristianos, o sea, como si fueran dos pueblos distintos. Al referirse a los cristianos se refiere claramente a los godos, y al referirse a los Astures, pues a los habitantes de Asturias. Todo eso va en consonancia perfectamente con lo que aseguran las crónicas, atestiguan las crónicas, que dicen que tras la caída de Toledo, gran parte de los godos, la mayor parte, se acogieron a Asturias, aunque algunos pasaron a territorio franco, ¿no? A la Narbonense, a la Septimania. Pero vamos, tanto documentalmente como arqueológicamente, puesto que las lápidas que se situaban a ambos lados del altar mayor de San Salvador de Oviedo también constataban que por obra de Fruela, que era el hijo de la hija de Pelayo, pues se había construido la primera basílica en Oviedo, que había sido destruida por los árabes en 794, 795 y profanada con muchas suciedades. Así constataba epigráficamente, digamos, las lápidas, que hoy en día están perdidas, pero que ningún autor duda de su existencia. Sí, ahora se ha inaugurado una era de revisionismo acerca de la existencia del personaje de Pelayo. Está de moda. Ahí te iba yo, ¿sí? Francisco, porque en realidad eso de... Sí, ¿no? Bueno, el revisionismo en general, siempre en la historia prácticamente, y eso es una opinión mía personal, ha ido existiendo, ¿no? Pero quiero decir que al final la mezcla esa que se ha querido mostrar tal vez de historia y de mito,
Pero que tampoco otros países son ajenos a esas cuestiones de mitificaciones de personajes, acontecimientos, batallas o hechos históricos determinados. O sea, que tampoco nosotros somos una excepción en esa cuestión, quiero decir. Es una opinión mía, ¿eh? Sí, pero por ejemplo, pues en Inglaterra se busca incesantemente por parte de los arqueólogos, de la ciencia arqueológica, se busca incesantemente Camelot, ¿no? Como asentamiento mítico del rey Arturo. Exactamente, buen ejemplo. Bueno, fuera se discute la existencia del rey Arturo, pero claro, sí se constata por las crónicas sajonas que hubo un personaje que se vincula, que además la insignia del dragón se vincula con ciertos estandartes militares del Bajo Imperio Romano, que hubo un personaje que aglutinó a los britanos en su lucha contra los sajones, ¿no? Sin embargo, aquí en España los revisionistas no son capaces de aportar ni un solo argumento válido que no sea el revisionismo barato, vamos a decirlo así, sin aporte alguno de pruebas. El revisionismo barato que se convierte en un negacionismo, porque claro, si no aportas ninguna prueba que soporte tus argumentos, pues se convierten estos en algo gratuito. Y luego con probabilidad podemos afirmar que Pelayo, con bastante posibilidad, y si hacemos caso de los testimonios cronísticos, la forma en la que él logró ese ascendiente sobre el territorio asturiano, hay dos posibilidades: que fuera a un jefe local, y otra posibilidad es que fuera godo. Y claro, es que ser godo, y no hay mucha diferencia entre una u otra, puesto que ser godo se puede llegar a la condición de godo tanto por nobleza de sangre o también por pacto, es decir, que a la condición de godo se puede llegar por adopción, por lo que los latinos llamaban la profilatio, los godos lo llamaban de otra forma, pero es lo mismo. Entonces es probable que a lo mejor con las guerras de dominación de época de Sisebuto, las campañas de Leovigildo Recaredo Sisebuto en el norte, de dominación de cántabros y astures, pues es muy posible que se llegara a pactos con jefes locales y que se les profiliase, es decir, que alcanzaran algún tipo de dignidad dentro de la nobleza goda. Y luego, y entonces eso explicaría la presencia de Pelayo en Toledo, que está atestiguada por las crónicas, y toda la aventura que se narra. Sí. Oye, Francisco, que este tema además a mí personalmente me parece muy, muy interesante, bueno, porque toca algo, bueno, pues muy importante de las raíces de lo que hoy es, bueno, pues nuestro territorio, nuestra Asturias, y creo que es un tema llamativo. Ese papel histórico de la figura de Pelayo como una figura real. Y también un poco esa parte de la mitificación de la batalla de Covadonga, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor es verdad que existe esa mitificación, o que guiándose a lo mejor por ciertas crónicas que se hablan ahí de miles de muertos, en realidad la batalla de Covadonga podemos definirla más bien casi como una escaramuza, un enfrentamiento más reducido. ¿Por dónde irían un poco los tiros, nunca mejor dicho, en ese enfrentamiento? La verdad que enfrentamiento hubo, aunque luego, pues efectivamente, se utilizó un símil bíblico para crear una hermosa creación literaria por parte del cronista del Albeldense, que es una fuente independiente de las crónicas de Alfonso III, contemporánea, y que es la que más entra en la narración de lo que fue aquel evento, y para ello utiliza símiles bíblicos, ¿no? Utiliza la historia de un poco de ahora me acuerdo de Josué, me parece que es bueno, sí, que utiliza un símil bíblico. Y el libro de los Macabeos. Entonces traza un símil entre Pelayo, digamos, y el personaje bíblico y a través del libro de los Macabeos, y construye, digamos, hace un constructo literario donde digamos que no es que se esté mitificando, es que se está realizando una elaboración literaria con base en ese suceso. El tema de los miles de muertos y todo esto es secundario. Lo que sí se pone de manifiesto, digamos, es la ruptura que existe entre los linajes visigodos del rey Vitiza y de los creadores del Reino de Asturias. Ahí sí se ve que hay un enfrentamiento, es un trasunto literario del enfrentamiento que existe entre esas dos familias, cuando el obispo Opas, que unos digamos que todos lo asocian al difunto rey Vitiza, unos como hermano, otros como hijo, otros como primo, sobrino, bueno, etcétera. Hay una serie de asociaciones familiares. Entonces, este Opas, que viene con la hueste de Alcama, insta a Pelayo a que vuelva, además le llama confrater, que quiere decir pariente, ¿no? Insta a Pelayo a que vuelva a la amistad con los árabes y
pacíficamente comparta con ellos la paz y los bienes que posee, etcétera, y Pelayo le dice que narices, ¿no? Y todo esto pues se hace en ese constructo utilizando ese símil bíblico. O sea, que poco importa el número de muertos. Enfrentamiento hubo. Cierto. Porque luego repetimos que Alfonso II, en ese testamento de 812 de donación y dotación material y patrimonial del conjunto catedralicio de San Salvador a su obispo y a su clero, el primer obispo Adulfo, ahí en una introducción señala claramente todo esto de lo que venimos hablando, ¿no? De cómo Pelayo fue elegido para librar a la nación de los Astures y a la patria cristiana del enemigo musulmán, y cómo gracias a ese evento de Covadonga fue elevado a la categoría de príncipe, de ahí lo de la cronología temprana en 718, puesto que si se dice que se sublevó y que fue elevado a príncipe en 718, pues de ahí la asociación de la batalla con estos hechos. Teníamos que hablar de la capilla de Santa Cruz, de verdad, pero de verdad creo que es un tema muy interesante poner las bases un poco para explicar también cómo se llegó a esa situación de inicio de lo que luego llamamos un poco el concepto de Reino de Asturias. Creo que esta introducción que hemos hecho es un punto, yo creo, muy interesante y muy importante de esos orígenes para explicar esa situación, creo. Pero es que además todo va un poco enlazado, puesto que si Pelayo hubiera sido meramente un jefe local, no se explicaría los estrechos lazos con Toledo que se deducen del primitivo edificio perdido de Santa Cruz, que yo desarrollé en una monografía que creo bastante completa, y desde luego yo creo que no se había escrito nada así sobre Santa Cruz, en 2016, que se publicó en el anuario del boletín de la Sociedad Protectora de la Valesquida, correspondiente a ese año. Y es que solo podemos analizar Santa Cruz objetivamente a partir de dos fuentes: de los testimonios cronísticos de todos los que se ocuparon de ella a partir de una manera un poco histórica, porque las noticias que dan las crónicas, pues la crónica rotense, la versión rotense de la crónica de Alfonso III, otras crónicas posteriores como el tudense, pero luego todas esas informaciones son muy lacónicas, que Fabila fundó la iglesia de Santa Cruz después de la muerte de su padre Pelayo, o sea que tuvo que ser entre 737 y 739, pero los cronistas historiadores de época moderna, fundamentalmente Ambrosio de Morales en su Viaje Santo y Luis Alfonso de Carvalho en las Antigüedades y Cosas Memorables del Principado de Asturias, son los que nos pueden dar alguna pista. Y es que Santa Cruz era un edificio hecho en sillería, el edificio primitivo de Santa Cruz. Morales no ve esa sillería porque cuando él la visita antes de finales del siglo XVI estaba encalada, pero sí que cuando un poco más tarde, presumiblemente, la visita a Carvalho, advierte que en la capilla, que dice que no es más que un humilladero de 8 por 8 pies, una cosa verdaderamente pequeña, advierte que es una obra de sillería, a la que luego le han arrimado, previsiblemente en época románica, una cela, o sea, un aula al oeste de la obra de sillería, porque es que el actual edificio de Santa Cruz que levantó Menéndez Pidal después de la monstruosa voladura relacionada con la Revolución, con la Guerra Civil Española, pues lo dejó todo como un campo de golf, o sea, no quedó nada, ni del dolmen, ni del túmulo, ni del edificio, todo desapareció, con aquella voladura de dimensiones colosales. Entonces, solo contamos objetivamente con esos pocos datos documentales y con la epigrafía. Y ambos nos dicen que el carácter del edificio era clásico romano, y sobre todo la epigrafía, en una pequeña lápida, tenía 3 pies de longitud, o sea, unos 89 centímetros, por algo menos de 3 pies de altura, 64,68 centímetros. Sin embargo, esos pies, si los pasamos a dedos romanos, a digitus, nos dan 14 renglones de la mejor epigrafía que se haya visto nunca en el Reino de Asturias. La lápida hoy en día también está desaparecida, por supuesto, pero por fortuna Frasinelli había hecho un calco que le pasó a Ciriaco Miguel Vigil, que lo incluyó en su obra Asturias Monumental, y gracias a ello conocemos tanto la forma como la lectura. Está hecha en capitales romanas de una calidad que no se vuelve a ver nunca más en el Reino de Asturias. Y parece paradójico que en los inicios de esta aventura de refugiados, que al parecer fue el Reino de Asturias al principio, se dé una epigrafía de carácter cortesano toledano, porque literariamente después la elaboración literaria es de tal calidad como tampoco se vuelve a encontrar en ninguna epigrafía posterior del Reino de Asturias, ni se parece en nada, por supuesto, a la epigrafía
primitiva que se conservaba romana aquí en Asturias, toda de carácter funerario y de carácter normalmente pues muy muy tosco. En la inscripción ¿a qué se hacía referencia? Más o menos temas Pues de la fundación se hacía y demás. referencia, lo primero, al dolmen, o sea, a que había un edificio sagrado anterior, porque se dice claramente cómo resurge por precepto divino este edificio sagrado. O sea, resurge quiere decir que había otro anterior. Y lo que había anterior a la capilla de Santa Cruz era un dolmen recubierto y rodeado por un túmulo. Un túmulo. Entonces, la capilla de Santa Cruz se adaptaba a las medidas de ese túmulo, o sea, el edificio de Santa Cruz. Y en Santa Cruz, pues eso, hubo 3 edificios, básicamente, ¿no? Pero la lápida lo que hacía alusión era a la fundación o refundación de este edificio, donde se alude, digamos, a que reproduce en su forma la Santa Cruz. Se puede traducir así, también se puede traducir menos literalmente, como una fórmula de exaltación de la devoción de la Santa Cruz por el pueblo. La Santa Cruz es una, digamos que es una advocación típicamente visigoda. Y se habla, bueno, de la consagración del altar por un bate asterio, que bueno, es una forma de decir, un bate asterio es una forma de referirse a un clérigo. Claro, no vamos a pensar que un druida consagró una iglesia. Normalmente las iglesias las consagran los obispos. Tal vez se esté refiriendo a un obispo asterio y literariamente se ha utilizado esa fórmula de bate. Francisco, desde luego tiene un carácter muy muy clásico. Sí, cuando llegó Ambrosio de Morales y un poco después el padre Carballo, ¿vieron más o menos la construcción originaria o ellos ya la vieron con bastantes modificaciones? No. Ellos vieron lo que quedaba de la construcción originaria, porque claro, a la capilla esta de 8 por 8 pies, que Carballo no la vio porque estaba encalada o no la supo ver, Carballo sí dice que el edificio no era pequeño tampoco. Sí. Sin embargo, estoy refiriendo a Morales. Morales dice que el edificio no era pequeño. Carballo sí que ve unos muros de sillería de 8 por 8 pies, que Morales no vio anteriormente, por estar encalado, como dije antes. Sin embargo, Morales se ve que la carga de cal se debió caer por la parte del testero, y entonces sí que ve un edificio de sillería. Dice que luego se le encastró, se le añadió por el oeste una nave. Entonces sí que hace ahí un poco una valoración un poco arqueológica. El padre Carballo es el primero que hace tal cosa. Se ha hecho referencia siempre, se ha hecho muchas veces referencia, Francisco, al tema del enterramiento de Fabila en la misma iglesia originaria. ¿Se creó ahí más o menos algo de certeza en ese enterramiento? No hay ninguna certeza. Lo que sí es cierto es que desde la iglesia originaria se tenía acceso al túmulo en un principio, o sea, a lo que era el túmulo, a lo que era el dolmen, la cámara dolménica. Y entonces, bueno, de ahí esas especulaciones. Concretamente, el padre Carballo dice que al ser tan pequeña la capilla, que era un humilladero de 8 por 8 pies, no sabe reconocer, no se da cuenta que la cela que había a continuación del santuario, del altar, también era edificio de Santa Cruz. Y de ahí la forma en cruz, porque era un edificio que tenía una cela en forma rectangular. Por el este se le añadía un santuario cuadrado, y luego tanto por el lado de la epístola como del Evangelio, o sea, por el norte y por el sur, tenía otras dos dependencias cuadradas, rectangulares también, o cuadradas, un poco con la figura de Santa Cristina de Elena. Era una cosa similar. Sí. Bueno, y de ahí... En realidad te iba a decir lo que tú me añadiste hace un momento, bueno, que lo añadiste ya tú un poco en tus expresiones anteriormente, que es verdad que la capilla que vemos en la actualidad, pues simplemente se rehizo, nada que ver con lo que era en el origen, absolutamente nada que ver. Sí, nada. Es una especie de memoria que edificó ahí Menéndez Pidal para cubrir el túmulo. O sea, para cubrir el dolmen, porque del túmulo tampoco quedó ni rastro. El túmulo, se reconstruyó alrededor de Menéndez Pidal. Lo que hizo fue un recinto cuadrangular, más o menos, o rectangular, para rodear el dolmen. Entonces reconstruyó alrededor de ese recinto rectangular, lo recubrió todo de tierra para reproducir un poco el túmulo primitivo, y ahí encima hizo una capilla. Bueno, en realidad el dolmen tiene también su importancia a nivel arqueológico, y bueno, esto es un poco ya para ir terminando, dolmen, que en realidad es importante. Sí, el dolmen, claro, es un dolmen del bronce inicial, y evidentemente se trataba de un monumento funerario con una cámara decorada. En la cabecera es donde se concentra la decoración, tanto
Perdón, tanto Sí. en cuanto a pigmentos pictóricos como a picado, repicado de lo que es las lajas que conformaban la cámara, ¿no? Y es también la laja más grande y más monumental. Entonces sí, seguro que fue un monumento funerario, pero hay que decir que el propio padre Carballo dice que siendo la capilla tan pequeña de 8x8, que como el dolmen quedaba fuera, que entonces que como el cristianismo prohibía el enterramiento en las capillas, que por eso sí era el sepulcro de Fabila, que estaba en el dolmen, efectivamente, que se entiende que se habría reaprovechado, porque no creo yo que el padre Carballo, que no lo nombra, diera por original la construcción de esa sepultura como monumento con destino a albergar los restos de Fabila. O sea, hay que suponer que claro, que evidentemente él entendería que era un reaprovechamiento, pero para él eso estaba fuera de la iglesia, porque él no supo ver que aunque la cela o la nave de esa iglesia que él contempló fuera románica o tardorrománica, como yo postulo, Ujú. simplemente se trataba de una ampliación de la nave primitiva que tenía Santa Cruz y que dejaría la totalidad del dolmen en su interior, porque la explicación de la capilla se trata, como reza la inscripción, resurgit, se vuelve a fundar esta por precepto divino esta máquina sagrada, o sea, este edificio sagrado, ¿no? Entonces digamos que la finalidad de esta capilla de Santa Cruz, o de este monumento cristiano de exaltación a la Santa Cruz, era precisamente cristianizar ese santuario primitivo del dolmen, porque ahí sí se sabe que iban los naturales del país en un ejercicio de claro paganismo, porque Asturias en el siglo VIII y aún en el IX, yo estoy convencido, y lo sostiene García de Castro, lleva años sosteniendo, era claramente pagana. Ujú. Entonces se trata de un ejercicio de cristianización de un lugar que se sabía que era sacro y que atraía la devoción popular. Sí. Se trata de identificar la devoción con el triunfo de la cruz y no con la devoción a unos supuestos restos de un supuesto remoto caudillo político. Bueno, Francisco, pues hasta aquí nuestra explicación, que has hecho magníficamente bien, de esa capilla de Santa Cruz, que se puede visitar en Cangas d'Onís, allí bien cerquita de lo que es la calle principal de Cangas. Además, en el 985-848-005, que es el número de la Oficina de Turismo, informan acerca de las visitas que allí se desarrollan, donde se pone un pequeño vídeo explicativo, se ve un poco también lo que es la estructura del dolmen que estábamos comentando, y siempre es interesante pues acercarse a conocer esta construcción importante, un poco de los orígenes de lo que sería ese reino de Asturias. Francisco, una vez más, muchas gracias, y te emplazo para una próxima edición de esta sección casi Patrimonio de la Humanidad relacionada con Asturias. Simplemente por cerrar, por decir que quien tenga interés en conocer este monumento tan ignoto, que en la bibliografía de Mirabilia Obetensia tiene el acceso al trabajo de investigación completo al que nos venimos refiriendo, y que ahí puede consultarlo en profundidad. Mirabilia Obetensia es una referencia maravillosa para conocer una gran parte de lo que son esas grandes obras que, bueno, formaron parte de ese reino de Asturias, y que bueno, muchas veces, como tú has dicho, has utilizado la palabra ignota, y es verdad, a Santa Cruz le ha pasado un poco esa situación. De nuevo, gracias, Francisco, hablamos muy pronto. Un abrazo. Muchas gracias, Pablo. Buen día. Hasta luego a todos.